Purifícame y lávame, renuévame. Libro de Lucas, amado hermano, capítulo 10, versículo 30. Y me ha encantado, hermano, recordar un poquito esta palabra. Gloria a Dios. Porque precisamente, hermano, por lo que hemos dicho, Dios es bueno. Amén. Aleluya. Libro de Lucas, Evangelio de Lucas, hermano, capítulo 10, versículo 30. Cuando Cristo se lo vive. diga, diga amén. Cristo vive. Y glorifica al Rey. Amén. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si lo tiene, dice amén. 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 Parece usted que amén, hermano. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Libro de Lucas 10:30 dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Hasta ahí, hermano. Puede usted tomar su lugar. Hemos orado por el mensaje. Que Dios añada bendición a su palabra. Amén. Aleluya. Cristo vive. Santo es el Rey. Fíjese, hermano, que sin duda es uno de los mensajes, hermano, que considero yo de mucha bendición que la verdad el Señor ha puesto en mi vida, hermano, en mi corazón. Me ha ayudado a entender muchas cosas y bueno, vamos a ir, como dicen por ahí, ¿verdad, hermano?, a la palabra del Señor. Cuando yo, hermano, por primera vez, en algunos tiempos atrás, años atrás, yo leía Lucas 10:30, pues, hermano, regularmente esta historia, si usted la lee, se enfoca mucho, hermano, al buen samaritano, ¿va? O sea, esperar que haya un poco de silencio, ¿eh? Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Amén. Amén, amén. Y entonces, hermano, le decía que cuando yo leía, hermano, esto, casi siempre, hermano, las predicaciones, por decirlo así, se enfocan, hermano, a la historia, ¿verdad?, del buen samaritano. Hermano, dice la Biblia en el verso que acabamos de leer que venía un hombre, ¿verdad?, que descendía de Jerusalén a Jericó, que él estaba en Jerusalén, pero por alguna razón, hermano, él descendió. Pero dice la Biblia que no sé si a mitad del camino, voy a ponerlo así, ¿verdad?, a mitad del camino, le sale el encuentro, hermano, dos ladrones que le roban, ¿verdad? Pero no solamente lo despojan de lo que traía, sino que aparte, hermano, pues lo golpean, y dice la Biblia que, hermano, no fue cualquier golpiza, y perdóneme que use esta expresión, ¿verdad? Pero derivado de esos golpes que le dieron, hermano, lo dejaron, ¿qué? Medio muerto. De tal manera, hermano, que cuando nosotros nos vemos esto, pues posteriormente dice la Biblia, ¿verdad?, que descendía un sacerdote, que iba pasando un sacerdote, miró al judío, ¿verdad?, lastimado, pero no hizo caso, ¿verdad? Tal vez lo miró, pero él se siguió de largo. Después pasó el levita, hermano, y le miró también, y pasó de largo, ¿verdad? Pero después, por último, pasa un buen samaritano. Por eso, un samaritano, ¿verdad? Pero por la acción que él tuvo, pues le pusieron el buen samaritano. Dice la Biblia que pasa un buen samaritano, hermano, lo echa en su cabalgadura y se lo lleva de regreso a Jerusalén, a un mesón, y ahí estuvo, hermano, hasta que totalmente sus heridas se sanaron. Cuando yo estaba, hermano, analizando esto, hay un texto que ahorita vamos a ir a ver al final del tema, que me hizo entender de diferente manera, hermano, este verso que estoy leyendo. Porque, amado hermano, cuando empiezo a estudiar un poquito a profundidad el versículo 30, hay dos, por decirlo así, dos ciudades o dos estados, hermano, que están resaltando aquí en la Biblia, que es Jerusalén y Jericó. Cuando nosotros, hermano, en gran parte de la Biblia encontramos esa palabra descender, regular, bueno, descender obviamente, es ir bajando. Y entonces, aquí, ¿verdad? Porque cuando yo estudio el significado de Jerusalén en la Biblia, hermano, me recuerdo, hermano, que fue en Jerusalén donde, hermano,
la presencia de Dios, obviamente en aquellos tiempos. Jerusalén, hermano, fue donde descendió el Espíritu Santo y dio nacimiento a la iglesia de Cristo. Ahí fue donde fue consagrada, ¿verdad?, la iglesia de Jesucristo, ¿verdad?, en Jerusalén. O sea que, hermano, de alguna manera Jerusalén representa, ¿verdad?, estar en el lugar alto, estar en la presencia de Dios. Hermano, estar en Jerusalén es estar en los mandamientos de Dios, es estar en la cobertura de Dios. Hermano, es estar en el templo de Dios. Pero escúcheme aquí, ¿verdad? Porque cuando yo también me voy a investigar un poquito lo que significa Jericó, pues la palabra Jericó, hermano, significa, ¿verdad?, destrucción o ruina. Y hermano, obviamente, porque cuando yo también me pongo a investigar un poquito más acerca de la palabra Jericó, hermano, también Jericó en una de sus acepciones significa lugar de maldición. Hermano, y cuando yo empiezo a entender todo eso, pues el apóstol Pablo, ¿verdad?, me da como una idea de lo que también puede ser Jericó en Gálatas 2:20, donde dice: porque si las cosas que yo destruí o yo derribé, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. La palabra transgresor viene a ser como pecador. Pero entonces cuando Pablo dice, si las cosas que yo destruí, las cosas que yo derrumbé, él se refiere al pecado, hermano. Cuando nosotros venimos a una nueva vida en Cristo, ¿qué hicimos con todo el pecado que traíamos con el viejo hombre, hermano? ¿Qué hicimos con todo ello? Pues lo derrumbamos, ¿verdad? Lo destruimos, lo dejamos al olvido, lo dejamos añicos. Algo similar a lo que pasó con Josué cuando en aquel tiempo él derrumbó Jericó. Claro, con poder de Dios, ¿verdad? Eso quiere decir, mi querido hermano, que si Jericó de alguna manera, hermano, representa el pecado, representa maldición, hermano, ahora no sé si usted me ha puesto atención, le voy a hacer una pregunta. Eso quiere decir que ese hombre, ¿cuál fue su problema? Que él descendía ¿de dónde? De Jerusalén. Pero dijimos que Jerusalén significa ¿qué? La casa de Dios, estar en Dios. Y cuando la Biblia dice que él descendía de Jerusalén a Jericó, quiere decir que él descendía ¿a dónde? De vuelta a su pecado, a la maldición. Entonces no sé si me... No sé si dice amén. Le digo que diga amén porque si no me estoy explicando, hermano, pues para buscar la manera, ¿verdad?, de explicarme. Hermano, que este hombre que yo veo aquí, después de estar en las alturas, después de estar con Dios, después de ser un buen cristiano, pues, después de seguir fielmente a Dios, algo pasó y él descendía ahora ¿a dónde? A una vida de pecado otra vez. Él descendía de vuelta a Jericó. Y entonces cuando yo empiezo a entender, hermano, esa parte del mensaje de esta manera, me doy cuenta entonces, mi amado hermano, que algo tuvo que ver Dios cuando aquí dice la Biblia que en el caminar, hermano, en el caminar le salen al encuentro dos ladrones. Y hermano, Cristo vive. Mire, no le he dado tal vez el tema de esta hermosa tarde, pero yo desde aquel entonces le puse misericordia en el camino. Misericordia en el camino. Y entonces, hermano, después de que este hombre descendía, hermano, es como si Dios hubiera, escúcheme aquí esta palabrita, hubiera permitido que le salieran al encuentro dos ladrones. Es como que si Dios ha permitido que esos ladrones intercepten al judío. Pero de pronto yo también me puse a pensar y dije, si Dios está en el asunto, ¿por qué no permitir que solamente le hubieran despojado de sus cosas y a lo mejor en el forcejeo medio lo arrastran y ya se van los ladrones? Exactamente. Porque si, hermano, estos ladrones simplemente me le hubieran dado una pequeña rastriz ahí, pues él se para y se sacude, ¿verdad? Y de vuelta, ¿hacia dónde va? Jericó. Él sigue su camino hacia Jericó. Pero entonces, amado hermano, cuando yo leo esto, ¿sabe qué me atrevo a decir? Bendita paliza. Amén, amén, amén. Bendita paliza. Así es, amén. Ahora, es como, perdóneme, a lo mejor voy a expresarme así, ¿verdad? Pero es como si Dios hubiera, le digo que Él permite y dice, prefiero que me lo dejen ahí medio muerto a que verdaderamente se muera en Jericó.
Porque si yo leo detenidamente, hermano, esto, finalmente medio muerto, pero ¿a dónde regresó él? A Jerusalén. Por eso le digo, bendita paliza. Dios, aleluya. Mire, ¿qué hubiera pasado? Qué bueno que me lo pregunta. Y hermano, ¿qué hubiera pasado si este hombre hubiera continuado su camino hacia Jericó? Quiero que vaya por favor al libro de Josué capítulo 6 verso 26. Libro de Josué capítulo 6 versículo 26. Libro de Josué capítulo 6 versículo 26. Usted va a ver, hermano, ¿por qué Dios le salió el encuentro al judío, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué permitió Dios? Es como si Dios hubiera dicho preferible una paliza a que él continúe su camino hacia Jericó. Cristo vive. ¿Qué le esperaba en Jericó? Usted va a ir a ver esto, por favor. Mire, dice, antes de leer el texto le quiero decir algo aquí. Escúcheme aquí, hermano. Mire, este texto o este juramento que usted y yo vamos a leer fue tiempito después de que Josué, hermano, por poder de Dios, derrumbó Jericó, destruyó Jericó. Y entonces mire lo que expresa Josué por boca de Dios. Dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Pero escuche esta maldición: sobre su primogénito eche los cimientos de él, su hijo menor asiente sus puertas. A ver, escúchenme aquí, hermano. Una vez que todo Jericó está derrumbado, Josué hace un juramento por boca de Dios. Ahorita vamos a ir a ver otro texto. Y entonces Josué dice, a ver, maldito sea delante de Jehová el que vuelva a levantar esta ciudad de Jericó. Pero si alguien se atreve, el que se atreva cuando esté construyendo los cimientos, que se muera su primogénito. Yo le pregunto a usted, ¿quién es el hijo primogénito? El primero, amén, el mayor. Dice, cuando esté echando los cimientos, y si aún así no hace caso y sigue construyendo, cuando esté ya poniendo la puerta, o sea, ya esté terminada la construcción, que muera su hijo menor. Oiga esto, hermano, porque mire, de este texto quiero que por favor se vaya a Primera de Reyes 16:34, por favor. Aleluya, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Y no pierdan este hilo, por favor, porque esto es muy importante. Principalmente papás. Usted va a ir a ver ahorita por qué. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Mire, en Josué 6 hay un juramento, pero mire este verso 34 del primer libro de Reyes 16. Dice, en su tiempo, y él de Betel, ¿qué dice? Reedificó a Jericó. Escuche, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas. Pero siga leyendo. Conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. No sé si hasta ahorita vamos con el hilo. Porque entonces cuando yo leo esto, hermano, escúcheme con atención aquí. ¿Hacia dónde se dirigía este judío que recibió esa bendita paliza? Hacia Jericó. Y a ver si hasta ahorita me he explicado. Y si él hubiera llegado a Jericó, ¿qué hubiera pasado? Aparte de que él se pierde, ¿qué más pasa, hermano? Mueren sus hijos. Mueren sus hijos. O sea que mi amado hermano, es como si Dios dijo, es como si Dios lo hubiera salvado ¿de qué? Aparte de la muerte, hermano. No me estoy explicando entonces. No, ¿cuál es la maldición?
Que mueran sus hijos. No él, sino mueran sus hijos. De Josué a primer libro de Reyes, donde este hombre reedificó la ciudad de Jericó y murieron sus dos hijos, hermano, han de haber pasado, pues no sé si unos 500 años. Y cuando yo leo, mi amado hermano, eso que de Josué a primer libro de Reyes hay cerca de 500 años, me acuerdo de Mateo 24:35, donde dice, mi querido hermano y hermana, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y le aseguro que en pleno 2020 la palabra de Dios sigue tan vigente y tan poderosa como siempre. Porque es una palabra eterna, hermano. Es palabra de Dios. Amén. Mi querido hermano, que este hombre al dirigirse a Jericó estaba en el riesgo de perder a sus hijos. No sé si dice amén. Y entonces, mi querido hermano, cuando yo empecé a estudiar eso, si yo me pongo un poquito en el lugar, hermano, de ese judío que fue apaleado y que fue golpeado y que fue casi muerto, sabe que yo como padre también digo, prefiero estar en el lugar de ese judío. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Que muchas veces nosotros, hermanos, cuando llevamos, cuando después de estar en la gloria de Dios, después de ser, hermano, de estar con Dios, de ser servidor, de servir a Dios, de estar con Dios, de pronto algo pasa, hermano, y nos empieza a llamar otra vez y vamos hacia el pecado, hermano. Entonces, ¿sabe que yo digo? Por eso le puse así misericordia en el camino, bendita misericordia, y hasta estuve a punto de ponerle bendita paliza. Iba a poner bendita guamisa, pero sí iba a ir medio caserona. Entonces dije, no, bendita paliza. ¿Sabe que una ocasión, hermano, platicando con hermano René, hubo un tiempo atrás, hermano, que tuve unas dificultades, y entonces yo le decía al hermano René, ¿sabe, hermano? Le doy gracias a Dios que Él tocó mi vida y no tocó la vida de mis hijos. Así es, papito lindo, aleluya. A veces nosotros como padres, mis queridos hermanos, usar un poquito la palabra de mi hermano, ¿eh? Espero que nunca se le haga a usted fácil, hermano, reedificar Jericó, volver a la vida de pecado, porque hay un riesgo. Más que el riesgo de caer, espero me esté entendiendo que el riesgo pueden ser los hijos. No sé si me estoy explicando. Entonces, muerte en los hijos. Muerte en los hijos. Ahora, no precisamente, hermano, escúcheme aquí también detenidamente. Muchas veces no precisamente se refiere a una muerte física, sino una muerte espiritual. Con todo respeto voy a decir esto, ¿verdad? Y perdónenme porque es finalmente parte de la palabra. Pero yo he conocido, hermanos en Cristo, hijos de Dios, que seguían fielmente a Dios, pero algo pasó y regresaron al mundo. Y cuando vuelven a la iglesia, regresan sin sus hijos. No sé si me estoy explicando. Pero antes que pase eso, hermano, Dios le manda a 2 ladrones que casi medio lo maten, hermano, y entonces regresa a Jerusalén. Y es que, hermano, hay historias, ¿verdad? Mire, pudiera tomar un poquito lo espiritual. Hay una mujer en la Biblia que dice la palabra de Dios, hermano, que esta mujer habitaba en la ciudad de Belén. Y la palabra Belén, que en hebreo se escribe Betlehem, que significa la casa del pan. Hermano, dice que de pronto vino una escasez, ¿verdad? Pero fue una escasez tan momentánea que ella se desesperó, algo pasó, hermano, y decide emigrar y se va a otra ciudad llamada Moab. Pero ella nunca, hermano, o ella y el padre, ¿verdad? Yo me atrevería a decir, en su propia decisión, no consultaron a Dios. Y se mueven de Belén a Moab. Y dice la Biblia, hermano, que en el primer año muere el papá. En el segundo, tercer, cuarto año, no sé, muere el hijo mayor. En el tercer, cuarto, quinto año muere el hijo menor. Después de que, hermano, ella estaba situada en la casa del pan, donde me atrevería yo a decir, donde no le faltaba nada.
tenía pan, tenía todo, hermano, pero le repito, ella se movió en su propia decisión y lo único que hizo fue ir a perder, y ella sí perdió. Y cuando ella regresa, hermano, a la ciudad de Belén, hermano, no sé si ya sabe de quién estoy hablando. ¿De quién? De Noemí. Y Noemí significa, hermano, llena, placentera. Hermano, y dice la Biblia que cuando regresa Noemí, pues hermano, regresa tan amargada, tan triste, tan arrepentida de haber tomado esa decisión, que mire qué triste, ya no regresó con los hijos, ya no regresó con el esposo. Y cuando ella va entrando a la ciudad de Belén, todos le dicen, ay, viene Noemí, y le dice ella misma, no me llamen Noemí, díganme Mara. Mara significa amargura. Pero eso pasa, hermano, muchas veces por movernos, hermano, sin ser la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando no es la voluntad de Dios. Quiero tomar los dos ángulos, ¿verdad? Cuando nos movemos, por ejemplo, de estar con Dios hacia el mundo otra vez. Hermano, bendito Dios que usted está aquí recibiendo pan, recibiendo, hermano, salvación, recibiendo gozo, alegría, bendiciones, hermano. Y entonces mi consejo sería, ¿verdad? Nunca se mueva de donde Dios lo ha puesto. Lo quisiera tomar también en el aspecto, hermano, congregacional, por ejemplo. Apenas platicaba yo con una persona, ¿verdad? Y con todo respeto, ¿verdad? Le decía yo, oye, digo, yo por ahí llegué a enterarme, le digo, que te querías mover de la iglesia. Y hasta le dije, ¿verdad? ¿Y qué hubieran hecho si de verdad se hubieran movido y en este tiempo que cerraron todas las iglesias? Y voy a ser un poco presuncioso, ¿me soporta? Usted sabe que casi no lo soy, ¿verdad? Pero yo hasta le decía, le digo, ya te imagino viéndonos desde lejos, ¿verdad? Como Chinito milando ahí nomás y nosotros bien gozosos. Digo, porque no cerramos la congregación, le decía. Dice, cuando uno de pronto, ¿verdad? Toma la decisión, la iniciativa. Pero sabe una cosa, hermano. Ahora, ¿por qué le llamo misericordia también? Para ir saliendo de este punto. ¿Por qué le llamo misericordia en el camino? Porque, hermano, primero quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Si aquí hubiera alguien, no diga amén, simplemente usted analice su corazón. Si usted en algún momento llegó a apartarse de Dios, dejó las cosas de Dios. Apenas yo estaba platicando con mi sobrinito, con mi sobrino acerca del ministerio. Y yo empecé a decirle, ¿verdad? Le digo, conocemos a un hermanito, ¿verdad? Que es muy buen músico, muy buen adorador, pero él prefirió otra cosa, hermano, y dejó el ministerio. Entró en una disciplina, hermano, por casi 2 años. Y me hacía una pregunta, ¿verdad? Mi sobrino, y me decía, ya ni me acuerdo cómo me dijo, ¿qué habrá pensado él? ¿No le habrá dado tristeza de haber dejado? Le digo, yo creo que no. Porque cuando tú encuentras aparentemente algo mejor que Dios, pues al momento te causa alegría. Pero yo le decía a él, ¿verdad? Pero yo los he visto regresar y llorar. Así es. He visto, con todo respeto lo diré, ¿verdad? He visto regresar llorando a los que dejaron a Dios, dejaron ministerio, dejaron, hermano, el servicio por aparentemente algo mejor. Solo que aquí yo veo 2 tipos de personas, aunque no me estoy enfocando ahorita en Lucas 10:30, que mi querido hermano, yo le decía incluso a mi sobrinito, le digo, pero hay algunos que Dios los intercepta en el camino. Pero hay algunos que Dios los deja ir. Hay algunos, y hermano, yo me incluyo, soy el primero que me incluyo. Hay algunos, hermano, que en algún momento decidimos, ¿verdad?, abandonar. Sí, Padre. Pero hay algunos también que decidieron abandonar y ya no están en el camino y Dios los dejó, váyanse pues. Pero hoy ponte a pensar algo, querido hermano, querida hermana que estás aquí. Estás aquí y fuiste paleado, fuiste herido, no sé cómo te llamó el Señor y te dolió y lloraste, pero te interceptó Dios. ¿Sabe que por eso cuando yo logro entender eso, alzo mis manos al cielo? Y si yo fuera este judío todo apaleado, lo que me diría el Señor: bendita paliza, bendita. Ahora, ¿por qué le llamo misericordia? Porque aquí estás.
aquí estás. Amén, gloria a Dios. Que aunque dolió, aquí estás. Amén, amén, amén. Y verdad, yo te preguntaría, ¿y cuál fue esa paliza? A muchos hermanos Dios los trajo por la enfermedad. A muchos Dios les trajo por escasez. A muchos Dios los trajo por problemas familiares, matrimoniales. Pero no sé si me estoy por favor dando a entender, pero por favor, bendita paliza. Aleluya, gloria a Dios. Bendita misericordia. Hace tiempo, hermano, le repito, tuve un proceso muy fuerte. Estaba yo platicando con un familiar. Estaba yo en aquel tiempo, ¿verdad?, con la pastora María de los Ángeles. Después tuvimos un tiempo en Lirio. Y recuerdo, hermano, que había muchos jóvenes en aquel tiempo de mi generación. Incluso apenas platicaba yo con Gaby, ¿verdad? Y entonces hubo un momento, hermano, como de tristeza, porque yo le decía, bueno, he pasado mucho, decirlo así, mucha paliza. Y llegó un momento en que le decía yo a esta persona con la que estaba platicando, y le decía yo, sabes, estoy muy apenado con Dios, estoy muy arrepentido. Fue mucho tiempo a lo mejor en lo que yo me porté mal y Dios me tuvo que apalear. Así es. Y me he sentido mal. Y a lo mejor, pues la mera verdad, le decía yo, un pequeño desánimo, pero de pronto, hermano, sé que fue Dios el que puso una palabra en él, porque él agarra y me dice, sí, Carlos, pero mira, yo recuerdo también a todos los de tu generación, y tú eres el único que está todavía. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Así es, amén. Y claro, no menosprecio, ¿verdad?, a los demás, porque yo finalmente, esta palabra es para usted que está aquí. Que mi Dios, hermano, nuestro Dios nos ha tenido que apalear, pero también recuerdo, hermano, que la palabra del Señor dice, Dios bendito, al hijo que ama, corrige y disciplina. Y bendito Dios que ya no nos dejó seguir en el camino, hermano. Por eso le pusimos este tema, misericordia en el camino. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios está, hermano. Dios te está guardando. Dentro de esa paliza que hemos recibido, hermano, también checa el amor de Dios. Checa el amor de Dios. Si estás aquí, hermano, es porque Dios te ama. Dios te ama en serio. Hermano, vamos a seguir, gloria al Señor. Está, hermano, por favor, este texto nada más está un poquito escondido. Libro de Jonás, capítulo 4, versículo 2. Está un poquito escondido, ¿verdad? Este texto. Misericordia. Amén. Jonás capítulo 4, versículo 2. No sé cómo usted, hermanos, le gustaría, qué título le gustaría este mensaje, ¿verdad? Perdona mi atrevimiento, pero yo le puse misericordia en el camino. Estuve tentado a ponerle bendita misericordia. Estuve también tentado a ponerle bendita paliza, ¿verdad? Gloria a Dios. Libro de Jonás, mi querido hermano, capítulo 4, versículo 2. Amén, aleluya. Dice la Biblia, escuche. ¿Sí lo tiene? Amén. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Escucha esta parte. Tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, escucha aquí rápidamente, hermano. Todos conocemos la historia de Jonás, bueno, la mayoría. ¿Quién fue Jonás? Hermano, Jonás fue un profeta que hay mucha enseñanza sobre él, ¿verdad? Posiblemente en algún momento, hermano, él ha de haber hecho un voto al Señor, de haber hecho una promesa, de haber pedido algo, pero de entre todo lo que yo pienso que Dios, hermano, que Jonás le pidió a Dios, fue que él quería ser usado por Dios para predicar su palabra. Y de pronto, mi amado hermano, pues viene Dios Jehová con palabra y le dice a Jonás, a ver, Jonás,
¿En verdad me quieres servir? ¿En verdad quieres predicar la palabra de arrepentimiento? Sí, Señor. Pues ve a Nínive. Y explica, hermano, que Nínive era enemigo del pueblo de Israel, de tal manera que cuando Jonás escucha la voz de Dios, que Dios le dice, ve y predícale a Nínive, entonces Jonás se enoja y dice, no, yo no voy a ir a predicarle. Y decide, hermano, emprender huida, y hermano, toma un camino que Dios le dijo. Dios le dijo, ve a Nínive, y él dijo, no, yo voy a ir a Tarsis. Y hermano, le repito, siga por favor con ese hilo de que cuando Dios ama a alguien, Dios hará algo, hermano, por esa persona. Cuando yo empiezo a estudiar, hermano, un poquito lo que significa la palabra Tarsis, hermano, la palabra Tarsis, escuche lo que significa. La palabra Tarsis significa, hermano, hecho pedazos, pero encontré una palabra también que significa añicos. ¿Sí saben lo que es añicos? Sí, ¿verdad? Cachitos. Eso, hermano, quiero pensar que es como cuando usted tiene un tazón, ¿verdad? O una jarra de cristal, o un vaso, ¿verdad? Y usted no sé si a esta altura usted lo suelta, pero se hace ¿qué? Añicos, pedazos, ¿verdad? Eso es lo que significa Tarsis. Eso quiere decir, mi querido hermano, que Jonás, dentro de su huida, o yo lo pondría así, dentro de su rebeldía, ¿hacia dónde se dirigía? Hacia Tarsis, que significa hacerse pedazos. Hacerse pedazos. Y de alguna manera, hermano, así como Dios interceptó al judío, Dios también, hermano, intercepta a Jonás. Usted conoce la historia, dice la Biblia, hermano, que aquel hombre se embarca, ¿verdad?, rumbo a Tarsis. Y no sé, hermano, si a mitad del camino, hermano, era a mitad del camino, no sé. Pero dice la Biblia que, hermano, Dios permite que se levante una gran tempestad. Y, hermano, en medio de esa tempestad, hermano, pues se ve amenazada la vida de los marineros, los que iban ahí en ese barco. Pero finalmente, hermano, usted conoce la historia, se revela que Jonás estaba en rebeldía y es echado a la mar. Usted sabe la historia, llega, hermano, un gran pez y se lo traga, ¿verdad? Y entonces Dios se lo lleva de vuelta, ¿a dónde? A Nínive. Y, hermano, fíjese que una vez escuchaba yo un predicador, no precisamente hablaba de este tema, pero escuche esto, porque decía este predicador: Jonás tuvo la oportunidad de que su viaje hacia Nínive fuera casi como unas perfectas vacaciones. Él tuvo la oportunidad, hermano, de ir sentado en primera línea en el barco, ¿verdad? Tuve la oportunidad, hermano, de llegar trajeadito, limpiecito. Pero derivado de la rebeldía, hermano, él mismo provocó que en lugar de llegar, ¿verdad, mi amado hermano? Si es posible hasta decirlo entero, bien vestido, hermano, él llegara como todo vomitado, todo golpeado, todo bacaleado, hermano, hecho pedazos, ¿verdad? Y, hermano, pero finalmente llegó. Ahora, porque quiero enfocarme finalmente, hermano, en misericordia en el camino. La Biblia dice, hermano, que en el camino Dios intercepta, mi amado hermano, a Jonás. Y algo ocurrió, hermano, en aquel barco donde él iba. Y yo simple y sencillamente, hermano, le pudiera poner así: ¿qué provocó Dios para que Jonás, hermano, recapacitara y finalmente fuera enviado a donde Dios lo había mandado? Hermano, pues eso fue un accidente. Un accidente. Ahora, quiero que vaya por favor al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 36. Algo, mi amado hermano, que nos tiene que, hermano, en esta hermosa tarde poner alerta, ¿verdad? Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 36. Aleluya. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 36. Cristo vive. Amén, glorifica al Rey. Gloria a Dios. Mira, hermano, dice la Biblia
Amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Quiero que leamos desde el 35. Miren lo que dice la palabra de Dios. Escuche, dice: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, escuche, no quiero que por favor pierda de vista esto, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado, ¿qué? A la impiedad. Luego dice: e hizo con él compañía para construir naves que fuesen, ¿a dónde? A Tarsis. Y construyeron las naves en Esión-Geber. Escuche el 37. Entonces Eliezer, hijo de Dodoba, en Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Hermano, miren, quiero entrar al grano, ¿verdad? Finalmente pues está relacionada esta palabra Tarsis, que significa hacerse añicos, hacerse pedazos. Hermano, cuando usted lee, por ejemplo, quién era Josafat y quién era Ocosías, la misma Biblia nos define cómo eran ellos. Josafat era, lo voy a poner así, Josafat era hijo de Dios, era un hombre de Dios. ¿Y Ocosías era qué? Era dado a la impiedad. Era un hombre malo, era un hombre perverso, fuera de los lineamientos de Jehová, que no obedecía a Dios. Y entonces, hermano, cuando él dice que hace amistad con Ocosías, y hermano, pues mire, ¿por qué hicieron amistad ellos? Porque la intención era de una empresa, construir barcos que fueran ¿a dónde? A Tarsis. Pero como Dios, escúchenme aquí, como Dios amaba a Ocosías, perdón, a Josafat, pero no a Ocosías, entonces Dios habló a favor de Josafat. Lo amaba, por eso, y lo intercepta en el camino y le dice: mira, Josafat, has hecho mal en hacer amistad con Ocosías. Si yo no te detengo aquí, puede que a lo mejor utilices todos tus recursos, todo tu dinero, inviertas en esa gran campaña y de verdad edifiquen barcos, pero algo va a pasar porque están yendo a Tarsis. Se van a hacer pedazos, se van a hacer añicos y vas a perder todo lo que tienes. Y entonces, mi querido hermano, cuando yo leo un poquito esto, realmente lo que Dios estaba interceptando, hermano, escúcheme aquí, son las consecuencias que puede haber en una unión en yugo desigual. Cuando yo leo esto también me doy cuenta que yugo desigual no precisamente, hermano, también es una relación de amor, ¿verdad? Que está en el libro de Corintios, donde dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con los paganos. Pero ahora escúcheme aquí, me salgo un poquito de lo que es lo matrimonial o el noviazgo, pero me meto, por ejemplo, en este 37 y me doy cuenta que también, mi querido hermano, tener relaciones de amistad, o que, hermano, no sé cómo explicarme, porque yo aquí lo que veo que está en peligro es, hermano, el dinero, el trabajo de Josafat. No sé si me estoy explicando. La asociación, amén, qué buena esa palabra, ¿verdad? La inversión. ¿Cómo? La inversión. La inversión. Dios, amado hermano, y es que también lo entiendo, Dios bendice a sus hijos, deje que el diablo bendiga a los suyos. Pero Dios, hermano, lo que está haciendo es interceptar, ¿verdad? Josafat, y le dice: no te unas en yugo desigual. Por eso a veces nosotros pensamos que yugo desigual solamente es en lo matrimonial o en el noviazgo. No, yugo desigual, hermano, también puede ser en esto. Usted mismo lo está leyendo. No te asocies con los mundanos, no te asocies con los paganos, no emprendas nada con ellos. Amén, amén. Señor, pero es que Él es el que tiene el capital, Él es el que tiene el dinero. Una vez así, hermano, actuó un rey, si no me equivoco, es Amasías. Amasías también había dado cierto dinero con un rey sirio y ya había dado el dinero. Y entonces Dios le dice: si tú vas, si tú emprendes eso, yo te hago caer frente a tus enemigos. Por favor, no me mire así, porque a veces usted dice: ay, ese Carlos, ¿qué se cree?
y a veces usted piensa que soy yo el que tengo esa mentalidad en el corazón y en la... Es la palabra de Dios. Amén. Si usted quiere la toma, si no, no se preocupe, no pasa nada. Gloria a Dios, aleluya. Pero Dios le dice al rey Amasías, no vayas. No me pregunte por qué Dios es así. Hermano, tenemos Es celoso. un Dios exagerado, yo creo. No sé si dice amén. Yo creo que es un Dios amoroso. Y entonces le dice a Amasías, no vayas. Y hermano, entonces Amasías le dice llorando tal vez a Dios, le dice, pero si ya di el dinero, ¿qué va a pasar con ese dinero? Como diciendo, ya lo voy a perder. Y Dios le dice, de mí es darte mucho más que eso. No te preocupes, yo te lo voy a reponer. Hermano, incluso la palabra del Señor el día lunes, el día domingo, hoy, Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios te va a bendecir. Pero no nos unamos en esos yugos desiguales. Podemos terminar mal. No te asocies, hermano. Y mira, hermano, no te asocies, por ejemplo, cuando incluso la Biblia dice, no te asocies con los incrédulos. Bendito Dios, amén. Dios mío, eso está delicado, ¿verdad? Porque, pues mire, cuando yo leo, si usted leyó detenidamente el verso 36, el verso 35, tanto Josafat como Ocosías eran hombres ¿de quién? Del pueblo de Israel. Israel y Judá, es el mismo pueblo, solo que uno era dado a la impiedad y el otro era verdaderamente fiel a Dios. No sé si me explico. Ahora, perdónenme lo que voy a decir aquí. Muchas veces, hermano, también no conviene mucho asociarse, ¿verdad?, con algunos que dicen, y perdónenme, pero lo tengo que decir así, que dicen ser hermanos, en realidad no lo son. No voltee a ver a las de la par, ¿verdad? Dios santo, dice usted, no, pero la misma Biblia dice, yo tampoco le digo ahorita, a mí que ese no es hermano, no, la Biblia dice, por sus frutos se conoce, por sus frutos. Hermano, dependamos totalmente del Señor, dependamos de Él, y que Él, ¿verdad? Ahora, si Él nos ha interceptado en algún momento en el camino, mi querido hermano, gloria a Dios. Y hermano, pienso que en este punto también de Jonás, bendito pescadote, ¿verdad?, que se tragó a Jonás. No sé si dice amén. Aleluya, pero Dios ya no lo dejó avanzar. Bueno, vamos al libro de Lucas capítulo 24, verso 3, hermano. Vamos a ir terminando. Lucas capítulo 24, versículo 13. Aleluya. Hermano, yo le diría algo, ¿verdad? Mire, jovencitos que están aquí, porque esta palabra también es para ustedes, jóvenes. A veces nosotros nos aferramos tanto a las relaciones en yugo desigual. Muchas veces Dios nos quiere interceptar en el camino para que no vayas al rato a hacer pedazos tu vida, a hacer añicos tu vida. Así es que hoy yo le diría, haga caso a la voz de Dios. No sé si dice amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos al libro de Lucas capítulo versículo 13, mi querido hermano. Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Eso es como 3 kilómetros, hermano. Pero dice el 14: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. A los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Hasta ahí. Rápidamente, hermano, mire, nuevamente el enfoque. Dos de los discípulos de Jesús, si no me equivoco es Pedro, el otro no sé quién sea, ¿verdad?
Bueno, dos de los discípulos de Jesús, ahora escúcheme aquí, descendían de Jerusalén, ¿a dónde? A Emaús. Estos ya no iban a Jericó, sino estos iban de Jerusalén a Jericó. Y a ver si está, perdona, Emaús, está poniendo atención conmigo. ¿Y cómo era su semblante? ¿Iban qué? Tristes. Y si la Biblia me dice que iban tristes, ya se imaginará la plática que iban teniendo. De tal manera que Jesús se les aparece en el camino y como molesto les dice: ¿qué es eso que están ustedes hablando? ¿Por qué están tristes? La palabra Emaús, hermanos, significa, escuche, tibieza. Tibieza. Ahora, hermano, ¿por qué Jesús los intercepta en el camino? Porque ellos iban de Jerusalén a Emaús. Ellos iban, hermano, de estar, escúcheme con oídos circuncidados, ellos iban de estar ardientes en el espíritu, iban rumbo ¿a qué? A la tibieza. Ahora, ¿cuál es el peligro de estar tibio? Ellos aún no estaban tibios, iban en camino hacia la tibieza, aún no estaban tibios. Pero entonces yo le diría a usted, hermano, hermana, que está usted aquí, ¿cuál es el peligro de la tibieza? ¿Cuál es el peligro de caer en la tibieza, de estar tibio? Bueno, Apocalipsis 3:15 dice Jesús a una de las iglesias, que si no me equivoco es la Odisea: por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ahora, hermano, mire, escuchen algo aquí detenidamente, por favor. Esto es algo que el Señor apenas ponía en mi corazón, ¿verdad? Me hacía una pregunta una persona en estos días y me decía: ¿por qué cuando uno de nosotros, o sea, de la congregación, hace algo indebido, como que hace algo malo, como que hace uno pecado? Dice, escúcheme lo que me decía: ¿por qué inmediatamente hay una palabra que refuta el pecado? ¿Por qué inmediatamente dice como que si les molestara? Y de verdad que Dios me trajo en ese momento así tan grande al corazón, de la palabra, y le digo: mira, una ocasión le digo, el hermano René me invitó a unos taquitos de canasta, chicharroncito y frijol. Y hermano, pues yo no sé qué contenían esos taquitos. Ahí está el hermano René. ¿De veras dónde estaba? Ya lo vi. Y hermano, y ahí está mi hermano de repente testigo que los comí, hermano. Y no pasó, hermano, ni 5 minutos. Y empecé a sentir algo tan feo en el cuerpo, como al mismo tiempo fiebre, pero al mismo tiempo frío. Y empecé a sudar, pero a sudar, hermano, la cabeza me daba vueltas. No me cayeron bien los taquitos. Hermano, para no hacerla tan larga, ¿verdad? Sintió alivio mi cuerpo hasta que expulsé todo. Y lo expulsé todo, hermano. Sí, y ahí está mi hermanito, de verdad. Cuando expulsé todo, hermano, mi cuerpo se volvió a regularizar. Y quedé así, ya volví a mis sentidos. Ahora, con todo respeto, hermano, ¿por qué el cuerpo, y perdóname porque aquí está la palabra, ¿verdad? Pero ¿por qué el cuerpo vomita o expulsa algo? Porque no le está cayendo bien al cuerpo. ¿Qué somos nosotros? El cuerpo de Cristo. Y cuando hay algo que no le está cayendo bien al cuerpo, por eso el cuerpo que se empieza a desbalancear. Por eso de pronto, obviamente, hermano, lo que se hace es tratar de arreglar esto. Ahora, escúcheme aquí. Estos hombres, o este par de hombres, amados hermanos, son discípulos de Jesús. Son discípulos de Jesús que estaban en Jerusalén, pero ellos descendían ¿a dónde? A Emaús, que significa ¿qué? Tibieza. Y escúcheme aquí. Y ellos llegan a la tibieza. ¿Cuáles serían las consecuencias de llegar a la tibieza? Ser expulsados del cuerpo, ser vomitados del cuerpo.
Por eso entonces ahora comprendo el amor tan grande de Jesús, mi querido hermano, que de alguna manera, hermano, Jesús nos intercepta en el camino, porque Jesús nos alcanzó, el Cristo resucitado los alcanzó, y por eso le dije, figúrese un poquito la plática que tenían estos dos. Ahora, antes de preguntarle esto, también quiero decirle por qué vino esa, o por qué iban rumbo a la tibieza. Miren, antes de que Jesús fuera crucificado, de que fuera lastimado, golpeado y todo lo que usted sabe, hermano, estaban los discípulos y le veían hacer milagros y veían que resucitaban a los muertos, y los discípulos estaban contentos, gozosos de ver las maravillas. Todo les iba bien, todo estaba bien, había gozo, había alegría. Maestro, hasta la muerte iré contigo. Bravo, viva, o sea, siempre estaremos contigo, maestro. Pero en ese momento, hermano, ahora escúcheme aquí. Jesús en algún momento en el libro de Juan sí les dijo a los discípulos: ¿saben qué? Yo he venido para ser crucificado y después resucitaré, y entonces habré pagado el precio del pecado de todos. Que ahí es cuando Pedro le dice: no, maestro, ¿cómo? Que Jesús le responde, ¿verdad? Satanás. El punto, hermano, es de que Jesús había hecho la promesa. Escúcheme aquí, había hecho la... Entonces, mi amado hermano, llega el momento de vivir la promesa. Y es que, hermano querido, a veces nos parecemos mucho a estos discípulos, ¿verdad? Que mientras todo está bien, Cristo vive. Llega el cheque, ¿verdad? Hay trabajo, hay comida, hay alimento, te puedes ir a pasear, te puedes ir a divertir y todo está bien. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Yo tengo gozo, tengo alegría. Hermano, gloria a Dios. Pero cuando llega el momento, hermano, de la tempestad, de la incertidumbre, hermano, todos los discípulos huyeron. Después, hermano, ellos con sus propios ojos vieron, hermano, a Cristo crucificado, vieron cómo lo bajaron y lo enterraron, y los discípulos dijeron: hasta aquí llegó esto. Este era un profeta más. Es más, eso es lo que iban platicando. ¿Quién Jesús? El que habían visto ellos haber resucitado, hermano, ahora decían, después de que el mismo Pedro, ¿qué había dicho Pedro? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aquí, ¿sabe qué iba diciendo? El profeta más. O sea, terminó igual que los demás. E iban tristes, cabizbajos. ¿Y dónde está la promesa? ¿Dónde está lo que nos prometió? Él dijo que resucitaría. Es más, hasta dijo que nunca nos iba a dejar. Y la verdad, pues, ya bueno, pues ya murió, pues. ¿Y a dónde vamos, Pedro? Pues yo me he vuelto otra vez a la pesca. Tú, no, pues yo otra vez a recaudar impuestos. Y en eso se les aparece Jesús y les dice: ¿por qué hablan así? Tardos para creer. Ahora, amén. ¿Qué es lo que nos puede llevar, mi querido hermano, hermana, a la tibieza? La incredulidad. Hermano, tal vez tú le has pedido algo al Señor. Tal vez Dios mismo te ha hecho a ti una promesa. Cristo les prometió resucitar al tercer día. ¿Y cumplió o no cumplió? Sí cumplió. Hermano, yo no sé qué promesa te ha hecho el Señor. Mire, a lo mejor voy a adelantar un poquito el tema, un tema que estamos formando ahorita, al que yo le he puesto, ¿verdad?, por título: tranquilo, tengo algo mejor para ti. Cuando usted le pide algo a Dios y Él no responde inmediatamente, es porque Él no le quiere dar eso que usted pide, sino que Él tiene algo mejor para usted. Aleluya. Entonces, hermano mío, por eso Él no ha respondido. Pero muchas veces cuando Dios no responde, hermano, inmediatamente o en el tiempo que nosotros quisiéramos, hermano, es cuando viene la tristeza, viene, hermano mío, el desánimo, viene, hermano, el desaliento. Y es cuando después de estar así, ¿verdad?, ahora vamos caminando así. No,
pues a lo mejor no soy hijo de Dios, a lo mejor Dios no me ama, a lo mejor Él no se preocupa por mí. Y eso, hermano, nos puede llevar a la tierra. Después de estar, por eso le digo, qué hermoso es, ¿verdad? Que sí, alabe usted, alabe cuando están las cosas en abundancia. Pero cuídese de que también cuando estemos como Job, todos llagados, hermano, con pérdida absoluta, también digamos, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y también en ese tiempo, hermano, de dificultad, de tristeza, hermano, también alábele. Hermano, esa alabanza, ¿verdad? Que cantamos mucho aquí, esa que dice, Señor, bendito sea el Señor. Le voy a ser franco, es una parte de esa alabanza, hermano, le puse yo letra. Estaba en medio del proceso, hermano, estaba yo recibiendo paliza por todos lados. Y un día estaba yo trabajando con el hermano René, y me dice el hermano René, ¿verdad? Vete a traer un refresco, me dice. Yo estaba triste, desalentado, desanimado. Y hermano, yo me acuerdo que salí, ¿verdad? de la casa donde estábamos trabajando, caminé, hermano, y curiosamente estábamos cerca de un parquecito. Me fui, me senté, hermano, levanté mis ojos al cielo y le dije, Señor, pero pase lo que pase, mi corazón no se cansa de alabarme. Y siempre daré gloria, y siempre daré gloria. Y cuidaré mis labios de no atribuir despropósito a usted. Hermano mío, viene Jesús a interceptar a estos dos. Y yo también hoy quiero terminar diciéndote algo. Yo no sé, hermano, si ahorita hubiera alguien que está atravesando dificultad, que está tal vez triste, desanimado, desalentado, y que a lo mejor está rumbo a la tibieza, a lo mejor Dios no ha respondido como usted quisiera, a lo mejor Dios no le ha dado lo que usted está pidiendo, a lo mejor para nosotros Dios ha tardado mucho, no sé. A lo mejor ahorita usted de alguna manera dice, híjole, a lo mejor está como Pedro rumbo a Emaús. La Biblia dice, hermano, y se aparece Jesús y les empieza a inyectar palabra de Dios. Así es, papá. Y les empieza a decir, ¿acaso no era necesario que esto ocurriera? Cuando Pedro le dijo, Señor, no vayas a la cruz, Jesús, mejor, mira que si voy a la cruz. Mira, hermano, si no hubiéramos ido a la cruz, si Jesús no hubiera ido a la cruz, perdón, ahorita estuviéramos en filita india rumbo al infierno. Jesús le dice a Pedro, tengo algo mejor. Les empieza a inyectar palabra, diciéndole, ánimo, 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 regrésense a Jerusalén. Amén, aleluya. Vuelvan a tener la misma fe. Yo a veces me he puesto a pensar, ¿qué gana Cristo con volvernos a llevar? Él puede finalmente, ¡pum! Órale, pues váyanse. Pero no. Ahora, de pronto también saben por qué viene el desánimo. Nadie se encontró a estos discípulos, yo puedo ver. A veces, ¿sabe, hermano? Tenemos que ser como el hijo pródigo. ¿Qué aprendo yo del hijo pródigo? Le voy a hacer una pregunta. ¿Ánimos al hijo pródigo para regresar a la casa del padre? El mismo. Nadie. Nadie. O sea que no importa si no hay nadie, hermano, apapáchate tú. Yo me acuerdo que en ese tiempo de proceso, hermano, a veces yo iba en mi moto, ¿eh? Y yo mismo hasta lloraba. Yo decía, ánimo, Carlos, ánimo, papá, échale. Si nadie se acerca, hermano. Pero saben que yo también aprendo hoy que Jesús siempre está al pendiente. Siempre está ahí diciéndote, regresa, ánimo. Mira, hermano, son exactamente las 9 de la noche. Me regala 3 minutitos. Escúcheme aquí. Esto no lo quiero dejar pasar. Platicaba yo con unos hermanitos en la semana. Y esto que yo les platicaba a ellos, Dios me lo hizo entender en el tiempo del proceso. Y escúchenme aquí porque el tema es misericordia en el camino. O bendita misericordia. Rápido. Hermano,
estaba yo atravesando un tiempo muy difícil, muy difícil. Y llegó un momento, hermano, en que yo me puse a analizar y a pensar, escúcheme con atención, ¿por qué Dios, erróneamente yo pensaba así, ¿por qué Dios había permitido esto? Decía yo. Y sí, nos salen palabras como ¿dónde está Dios? ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios aquí? ¿Y por qué Dios allá? Un día, mi amado hermano, donde dice así, yo lo tomé así para mí: de lo vil, de lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los que piensan ser algo. El libro de Efesios dice que Dios, hermano, nos escogió para sentarnos en silla de príncipes. Escúcheme aquí, cuando nadie daba nada por nada. Y entonces cuando yo estaba analizando esto, escúcheme aquí porque esto le puede servir, le puede ser de grande bendición. Cuando yo estaba analizando eso dije, entonces lo que yo entiendo es de que desde el momento en que yo nací, yo empecé a forjar mi propio camino y Dios sabía que yo iba a atravesar todas estas dificultades, que iba yo a ser menospreciado, que iba yo a ser golpeado, que iba a ser robado, que iba a ser, hermano, que iba a ser que iba yo a ser vil, que no iba a emprender nada, que no iba a estudiar, que no iba a trabajar, todo me iba a salir mal. Totalmente negativo, no sé si me estoy dando a explicar. Quiere decir que así empecé yo a forjar mi camino. Y entonces, cuando me vino a la mente y dije, al corazón mejor, y entonces dije, entonces es como que si Dios, desde allá, desde su trono santo, es como que si Él nos mirara y Él hubiera visto a Carlos, y tal vez él no es responsable de mi destino, Él no es responsable de la vida que yo me forjé, Él no es responsable de lo que yo vine a hacer a este planeta. Pero Él, en su tan grande e infinito amor, hermano, miró a Carlos y vio, hermano, que Carlos era un desecho, era un vil, y que iba a caer en lo peor, y que iba a ser lo más bajo, y que iba a ser vituperado, y que iba a ser golpeado. Y entonces Dios, en su tan grande amor y su tan grande misericordia, me amó y me dijo, lo tengo que ayudar. Así es, Padre, aleluya. Él sabía todo lo que yo iba a pasar. Entonces, cuando yo logro comprender eso, creo que cambia nuestro modelo de oración. Así es, Señor. Porque en lugar de decir, ¿por qué, Señor?, a uno no le cambia la oración y uno le dice, gracias, Señor, así es, por haber venido en mi ayuda. Porque a veces, hermanos, somos muy dados a echar culpa. Libro de Proverbios, ¿verdad? Dice, uno hace las cosas, nos salen mal y después uno se enoja con Dios. No, es que tú la estás haciendo. Pero a un Dios, en su tan grande misericordia, hermano, Él viene y nos ayuda a sobrellevar toda carga, nos intercepta en el camino. Así es, Padre, aleluya. Y como dice esa alabanza, ¿y quién lo diría? Que ahora usted y yo, hermano, estamos predestinados a sentarnos en la silla de príncipes. Gloria a su nombre, amén. Hermano mío, lo que le acabo de decir, usted le va a decir a Dios, Padre, a lo mejor estoy paleado, a lo mejor estoy como Jonás, golpeado, casi muerto. A lo mejor estoy como Pedro, ¿verdad?, que iba rumbo a la tibieza, un poco entristecido. Pero gracias por haberme interceptado en el camino. Aleluya. Y por haberme vuelto a traer. Sí, aleluya. Entonces, bajo esa palabra, así como el hijo pródigo, si nadie se ha acercado a usted, hoy usted mismo, predíquese como David. ¿Qué decía David? ¿Por qué estás triste, alma mía? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te agitas? ¿Por qué te agüitas? ¿Por qué te entristeces? Tranquila, alma mía, vamos a seguir adorando a Dios. Amén. Bajo esa palabra, incline su rostro, o si usted gusta pasar al altar,